Listo. Ya pusimos a grabar acá. Bueno, buenos días nuevamente. Les saludo para que quede en la grabación. Entonces hoy vamos a hacer nuestra receta de enrollado saludable. Hoy nuestra receta va a ser saludable para esas personas que no les gusta o que no son, no comen carne, que son vegetarianas. Entonces hoy vamos a hacer puras verduras. Pero muy rica, muy deliciosa. Anoche la hice y Mauricio la probó y quedó encantado. Me dijo, ay, dame eso de almuerzo, pero no, no pude darle eso de almuerzo, nos la comimos anoche. Pero bueno, entonces, si ya tenemos listas nuestras verduras picadas, ¿cierto? En julianas, vamos a poner a calentar nuestro sartén. Listo. Entonces vamos a calentar nuestro sartén primero que todo y tenemos listas nuestras verduras. Yo tengo más de las que les dije, porque si me sobran verduras no importa, yo las congelo por paqueticos, recién hago el mercado, yo las preparo así tal cual como las vamos a hacer ahorita y las mantengo congeladas. Y ya después que necesito hacer un arroz, que necesito hacer una receta como estas, o que necesito hacer otro tipo de recetas donde voy a utilizar verduras, o simplemente me las quiero comer así, entonces ya las tengo listas, solamente las descongelo y queda perfecto. Entonces, esas verduras son muy prácticas, son deliciosas. Entonces vamos a colocar un chorrito de aceite de oliva y vamos a empezar a, eh, a saltear nuestras verduras. Siempre comenzamos de la más dura a la más blandita, ¿cierto? Si tenemos un wok como este, entonces se pueden ir haciendo todas en la misma, o si ustedes quieren hacer unas y las van sacando, yo las voy a hacer todas en el mismo sartén. Entonces, voy a hacer la zanahoria primero que todo. No la voy a hacer toda para que esté rápido. Como les digo, yo tengo el doble de la receta que les dije. Entonces, aquí nuestra zanahoria. Ahí podemos escuchar el sonido. Esperamos un momento, eso no se demoran tanto en saltear. Y mientras tanto, podemos ir adelantando el plátano que vamos a utilizar. Entonces, el plátano, yo creo que dependiendo del sartén, eh, como sea de grande, el sartén, pues no se va a ir todo el plátano, sino se van a ir la mitad. Ese es dependiendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer al plátano? Vamos a pelar nuestro plátano y lo vamos a tajar de lado a lado, pero delgadito, ¿sí? Lo más delgado que tú puedas. Espérate que voy a revolver las verduritas. En realidad yo creo que les van a sobrar verduras, pero pues pueden hacer el doble de la receta si quieren o dependiendo los comensales. Entonces, listo, yo creo que ya está la zanahoria salteadita. Voy a probarla. Yo la hice en julianas delgaditas. Ya está perfecta. Entonces, en este wok yo corro hacia los lados la zanahoria y dejo en el centro. Y en el centro voy a colocar el pimentón. Ahí lo dejamos un momentico. Y mientras tanto, vamos a tajar nuestro plátano de lado a lado. Lo voy a poner sobre el plato, sobre la tabla.
Voy a colocar mejor una tablita. ¿Listo? Entonces, aquí, delgadito, vamos de lado a lado. Entonces, aquí está nuestra primera tajada de lado a lado. Cuidado, se cortan. ¿Cómo va Gladysita? La tía Alcita, ¿cómo va? Bien, sí, señora, yo estoy salteando las verduras así como si me esté hizo y estoy trabajando el plátano, pero con el cuchillo. Bueno, 3. Revolvemos nuestras verduritas que no se nos vayan a quemar. Se cortó por el otro lado. Dependiendo la cantidad, como les digo, lo grande de su sartén, simplemente se van a ir unas 3 o 4 tajadas, dependiendo el sartén que ustedes tengan. Yo aquí ya saqué 2, 4, 5 tajaditas saqué y creo que ya lo voy a dejar así. Entonces, aquí están las tajaditas. Ahorita miramos si se necesita más o menos o ya. Entonces aquí ya está nuestro pimentón. La idea de las verduras salteadas es que queden crocantes. Aquí yo ya lo revolví y voy a agregar en la misma manera. Lo llevo hacia los lados y agrego, yo tengo apio también un poquito que tenía, entonces voy a utilizar. Qué pena, Flavia, ¿el apio son los palitos o las hojas? Los palitos, los palitos. Ah, listo, gracias. Como vemos ahí, no, solamente eché un chorrito de aceite y ya con ese aceite es suficiente para saltear todas las verduras. Entonces, bueno. Entonces, como ya casi están las verduras, entonces vamos ahí agilizando nuestra otra receta. Nuestra otra receta, no sino si tienen otro sartén, en este yo voy a hacer los plátanos. Entonces, igual le voy a prender, también los vamos a fritar, pero también con el mínimo aceite que podamos. Listo, entonces le eché un chorrito de aceite para sofreírlos para que se vea más. Que no, Esa de María le mandé el link. listo. Entonces aquí ya voy a poner los plátanos. Entonces acá pongo.
Aquí me cupieron cuatro tajadas de plata. A los huevos, cascamos los huevos, se dice, ¿no? Y le agregamos los 2 huevos y les agregamos salecita como si fuéramos a hacer unos huevos batidos. Normal. Aquí ya está esto también. Y le agregamos, yo tengo zucchini, entonces le voy a agregar zucchini. Para las que entraron hace poco, les contamos que estamos haciendo un rollo saludable con verduras salteadas, entonces estamos salteando las verduras. Lo primero que salteamos, comenzamos de la más dura a la más blandita. Lo primero que salteamos fue, ya me olvidó, la zanahoria, luego el pimentón, luego salteamos el apio y por último estoy salteando el zucchini. Lo pueden hacer con calabacín, le pueden hacer con los arbolitos, dice mi nieto, el brócoli, con eso también lo pueden hacer. Y mientras tanto, estamos fritando el plátano, que lo hicimos a lo largo, las tajadas lo que da el largo del plátano. Esto está muy rápida, entonces voy a bajarle un poquito de calor. Ya los volteé los plátanos y mientras tanto voy batiendo los huevos. Acuérdense con un poquito de sal. ¿Cómo vamos? La tía Alcita, Gladysita. Muy bien, voy. Ah, bueno. Vamos al tiempo, van atrasadas. Listo, el plátano ya está prácticamente frito. Y lo que vamos a hacer ahora cuando ya está el plátano, ya tenemos el platanito ahí frito, lo que vamos a hacer con bajito, le vamos a bajar el calor, ¿cierto? Le vamos a bajar el calor al bien bajito. Ya tenemos nuestros huevos batidos y ahí se los agregamos por todo el sartén. Que quede cubiertos todos los plátanos, que queden bien cubiertos. Y miren, con el tenedor me estoy ayudando. Le bajo calor, bien poquito calor, y los voy a tapar para que se cocine el huevo. ¿Listo? Mis verduras ya están salteaditas. Ya están listas las verduras, entonces a las verduras lo que le vamos a hacer es que le vamos a echar un chorrito de, de salsa de soya, pero solamente un poquito para que no nos queden tan mojadas. Solo como porque les dé un poquito de sabor.
Tan deliciosas. Y ahora tenemos que esperar a que esté el huevo. ¿Van a hacer la ensalada? No le entendí. Que si van a hacer la ensalada. Ah, ya. La tía Elcita no. ¿Gladysita va a hacer la ensalada? Sí, señora. Sí. Ah, Sí, bueno. señora, sino que voy atrasada aquí con los plátanos. Ah, bueno, no importa. No, porque eso se me Yo voy a ir rompieron. aprovechando el tiempo. Señora, Mientras está el huevo, yo voy a ir aprovechando el tiempo y voy a ir haciendo la ensalada. Ay, yo no le- Listo. Entonces, vamos a picar el mango. Yo les pedí el mango tome. Otomi. Manguitos. Mm, muy grande. La que está allá arriba es muy grande. Bueno, entonces el mango lo, lo vamos a hacer en cuadritos. No me salió tan qué, tan blandito el mango, está más bien verdecito. Entonces aquí en este vamos a hacer los cuadritos de esta manera. También es una ensalada súper saludable y deliciosa. Vamos a ver cómo me sale. Espero que me salga. Entonces aquí sacamos el mango. Con una cuchara estoy sacando el mango, ¿no? Y si no, lo que hacen es pelar el mango, partir sus tajaditas y hacen los cuadritos, ¿cierto? Listo, entonces aquí ya quedó, porque me quedó pegadito en algunos lados. Y aquí voy a hacer la otra parte del mango. Todavía no está el huevo, porque lo tengo con poquita calor. Si tienen alguna pregunta, aún las que están viendo, si algo no quedó claro, pueden preguntar, no hay ningún problema. El mango se pica pequeñito. En cuadritos como lo quieran. Ah, ya. Gracias. ¿Listo? Entonces aquí ya tengo el mango picado. Entonces necesitamos picar un tomate. Entonces, el tomate. Pueden utilizar tomate de normal o pueden utilizar tomate cherry si quieren. También partimos en cuadritos el tomate. Yo estoy haciendo una ensalada poquita, pues porque no estoy sino yo. Entonces, pero ustedes pueden
utilizar las doble, ¿cómo se llama? Duplicar las cantidades. Anoche salí ya muy tarde y no conseguí aguacates grandes, sino me tocó de los Hass y no estaban así tan bonitos, entonces espero que me salgan bien. Yo también compré fue Hans. Sí, está bien. Ese aguacate es muy rico, pero es que esa cáscara no estaba tan bonita. Ah, Bueno, ya prácticamente está el huevo. Aquí les muestro, ya prácticamente está. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que le vamos a agregar las verduras en un borde. No tan al borde como una gotica más acá del bordecito. Le agregamos las verduras a lo largo y le agregamos el queso. Entonces aquí le voy a agregar queso. Entre más queso le agreguen, pues más rico les va a quedar. ¿agregamos de una vez todas las verduras, Flavia? Sí, señora. Ah, bueno, gracias. Todas no, o sea, mira más o menos que pueda doblar el rollo. No todas las que tenemos en el sartén, no, porque Ah, son muchas. ¿Sí? Entonces, listo, ya tenemos acá para empezar a enrollar. Entonces, comenzamos a enrollar nuestro rollo. Por el otro. Espérenme que me enredé acá. Me faltó la otra punta. Listo. Entonces, aquí le vamos dando vueltica. Aquí se me abrió un poquito. Me dice Yoli que porque lo hice a lo contrario. Entonces, listo. Entonces, acá ya quedó hecho. Y estas imperfecciones que quedaron, Yoli me dice que fue que lo cogí a lo contrario, entonces lo pueden hacer de pronto para el otro lado del plátano. Poner la verdura atravesada del plátano. Aquí le vamos a agregar quesito por encima, todo el queso que ustedes quieran colocarle encima. Antes de enrollarlo, ¿se le coloca el queso? Antes y después. Ah, listo, sí, señora. Le pueden colocar las verduras a lo contrario de que yo se las puse, o sea, no al largo del plátano, sino a lo contrario. Ah, A bueno. lo contrario del plátano. ¿Sí? Eso, ahí ya. Y ahí lo tapamos para que también el queso se derrita. Y seguimos mientras se derrite, seguimos aquí ¿con nuestro qué? Con nuestra ensalada. Entonces, acá lo que me hace falta es Qué pena, Flavia. O sea, después de que le coloco el queso encima, hago el rollito. Sí, señora, coloca las verduras, Sí, coloca sí. ¿Queso? coloca el queso Sí, y señora. lo enrolla. Y Listo. encima le pone más quesito Ah, bueno, sí, y señora. se pone a derretir. Pues bueno, Listo. acá ya le saqué también em, la pepa. Lo pueden hacer igual que el mango o lo pueden sacar así, porque no queremos que se nos vaya a dañar la cáscara, porque en la cáscara vamos a servir, la ensalada. Entonces, lo estoy sacando con una cuchara porque no quiero que se me vaya a dañar. En la cáscara del aguacate servimos la ensalada. Para la ensalada, sí, señora. Ah, ya. Entonces aquí lo partimos también en cuadritos, el aguacate, o en tiritas, como ustedes lo quieran. Yo lo estoy partiendo en cuadritos, porque todo lo he partido en cuadritos. Y pues tiene que haber una simetría en lo que hacemos, ¿no? Sí, Es decir, señora. todo es en julianas y todo es en cuadritos, para que quede bonito.
¿Listo? Entonces, aquí ya está el aguacate. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha parecido? Excelente. Escriban sus Muy bueno, comentarios, chicas. muy bueno. Ujú. Listo. Entonces, se ve rico. Aquí le vamos a agregar, perdón, me juego las manos que me quedaron. Untadas de aguacate. Lo voy atrasada porque estoy acabando de picar el mano. Muy bien, no importa. Aquí ya tengo el cilantro picado. Yo ya lo tenía picadito, pues para que nos rinda. Entonces aquí le echamos cilantrico. Le vamos a agregar un chorrito de mostaza. Y le vamos a agregar un chorrito de aceite de oliva. O el aceite, yo también por ahí tengo aceite de aguacate, entonces si quieren aceite, del aceite que tengan. Un chorrito de aceite de aguacate. Un poquito de pimienta. Y la otra receta no le agregué, pero si le querían agregar a los huevos, también le pueden agregar pimienta o lo que quieran. Y me falta el limón. Entonces, vamos a agregar un chorrito de limón. Un poquito el desorden. Ya está, delicioso. Ya les muestro. Entonces, aquí le agregamos limón y lo revolvemos. ¿Qué tal? Y entonces ahora sí vamos a emplatar nuestros nuestro delicioso plátano, rollo de plátano saludable. Entonces, acá lo pongo. Vamos a servir la ensalada. Muy chico, para que queden como unas princesas. Las princesas del Señor. Entonces, aquí como tengo dos casquitos, entonces, pues ustedes si tienen un aguacate más grande, pues pueden servir solamente en uno solito. Pero pues acá voy a aprovechar los dos para servirlo. Y entonces ahora sí, quitemos el desorden para que puedan ver bonito. Limpiamos muy bien. Y aquí ya tenemos nuestro delicioso plato de rollo, del rollo de... Ay, ahí está, nuestro enrollado saludable con nuestra deliciosa ensalada. ¿Me están viendo bien? Sí, señora. Sí, ¿Cómo se va ve la muy señora? rico. Sí, se ve bien. Sí, La señora, se ve tialcita, muy ¿cómo va la provocativo. tialcita? Gladysita, que me muestren. Voy atrasada con la ensalada. Listo. Voy a partirlo por la mitad para que veamos
Digamos, esto puede ser un plato para una persona si se da completo, ¿cierto? O simplemente puede ser para dos personas, lo podemos partir por la mitad y lo podemos acompañar, no sé, hay muchos esposos que no pueden vivir sin el arroz, ¿cierto? Entonces, puede ser que lo hagamos con un arroz especial o algo así. Entonces, aquí no sé si se alcanza a ver. Ese es mi rollo. ¿Listo? Entonces, bueno, y entonces ahora sí creo yo le eché a la ensalada, no creo si le eché sal, no le eché sal a la ensalada. Bueno, salecita a la ensalada, no se les olvide. Y vamos a este delicioso rollo. Delicioso, súper delicioso. No sé si se ve el mío, no. A ver, Gladysita. La ensalada está deliciosa porque con el limón quedó perfecta. A ver, la tiercita, uy, qué bien. Muy bien por la tiercita. Muy bien. Gladysita, muéstrame otra vez que no vi. Se apagó el micrófono, Gladysita. Aquí vamos a darle a la prueba detrás de cámaras a ver qué opina. Yo no sé si se ve, ¿no? No, Gladysita, está apagada la Ah, cámara. no, yo la prendí, ve. Ay, Dios santo, me está quedando grande esto. Qué rico, Elcita. Ah, Se mira te la ve tiercita, delicioso. ya lo puso ahí encima, muy bien, en su plato, bien emplatadito, muy bien. No, yo la ensalada no la alcancé a hacer. ¿Sí se Bueno, ve? no No, importa. no se ve el mío. No, Gladysita, voltee la cámara, Ya le volteé, pero no me da. Ay, Dios santo. No. agáchala más, se apagó. Mm. O tómale una foto y nos lo mandas. Listo, señora. Muy bien, mis amadas, eso era todo. Espero que les haya gustado esta receta, espero que la disfruten con su familia. Como les decía, que día creen esos momentos especiales tan fácilmente, fíjense, podemos hacer recetas tan fáciles. Esta es una receta que sale muy económica porque solamente con verduras es una receta saludable. Espero que a los niños también les guste y que la puedan disfrutar en familia. Hace 8 días Hans me dio las gracias por esa deliciosa lasaña, lo que Jennifer se la había hecho y que le había encantado. Entonces, muy bien por eso. Un aplauso a la tía Elcita y a Gladysita que pudieron hacer la receta el día de hoy y esperamos Aquí que nos va a todas la encantar. puedan hacer Aquí más nos adelante. encantan aquí nos encantan esas verduras chinas y esta es una nueva receta fabulosa, me parece. Creo que va a ser Sí, del agrado de todos. espectacular. Muy bien. Igual si ustedes quieren rellenarlo con pollo, con carne molida, con lo que quieran, lo pueden rellenar. Pero aquí es saludable, está muy saludable porque tiene proteína, que es el huevo, tiene las verduras y tiene el plátano, que ese es un almidón, creo, si no estoy mal. Señora. Entonces está ahí. Y pues por otro lado tenemos el aguacate, que es una grasa saludable. Ujú. Tenemos el tomatico, las verduras, el cilantro que le da un sabor delicioso. Entonces creo que es un complemento perfecto para que podamos disfrutar y para que podamos comer muy saludable en nuestra casa. Entonces, un abracito y ahí las dejo con Jennifer, que tiene la enseñanza el día de hoy. Qué delicioso. Gracias, Flavia. Gracias a las que participaron, a las que estuvieron ahí presentes. Qué rico, ya me dio hambre. Qué delicia.
Y bueno, mis amadas, gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido estar aquí. Dice Marjorie que muchas gracias por darnos esas clases de culinaria. También había dicho Marjorie que también se podía como en forma de lasaña para que pudiera porcionarse para más personas. Había comentado ella. Entonces ahí les leo los mensajitos también por chat. Bueno, mis Muchísimas queridas. gracias, Flavia. Espectacular esa receta. Muchas gracias. Fue un gusto, Gladysita. Ya me voy a... Bueno, mis Me, amadas. me falta Entonces, la ensalada, ahora la hago. Ay, Dios. bueno, mientras Gladysita termina ahí. No, yo Bueno, eh, bueno, en esta mañana quiero compartirles algo de lo que sabemos que es reflexión, ¿no? Entonces quiero compartirles algo de lo que Dios me ha estado mostrando durante ya tanto tiempo. Eh, y bueno, quiero que estemos pensando o quiero que piensen ustedes cuáles son esos momentos que se quedan en algún momento congelados en el tiempo y que son imposibles de olvidar. Entonces podemos recordar, no sé, cuando nacieron nuestros hijos, cuando nos casamos, cuando, no sé, algo que haya pasado en el colegio. Ustedes más que nadie saben cuáles son esos recuerdos que quedan tan marcadas en la vida de uno. Y algo que de esos momentos que yo no puedo olvidar fue cuando mi esposito estuvo en algún momento malito, estuvo enfermo, que le diagnosticaron una enfermedad, ¿cierto? Que en algún momento pues fue difícil. Para las que no saben, mi esposo tiene tres enfermedades huérfanas. Empezó con un dolor, con fiebre, con situaciones difíciles en su cuerpo y que está diagnosticado con tres enfermedades. Entonces, una de esas es un dolor crónico, otra es que sus defensas son altas y entre ellas se atacan y atacan el cuerpo de mi esposo. Y la otra ya es algo psicológico que generó toda esta situación. Entonces, a veces como que bueno, como que uno dice, Dios mío, ¿qué pasa aquí, cierto? Y muchas veces nuestro corazón lucha para encontrar esperanza en medio de situaciones difíciles. Entonces, no sé, de pronto ustedes tengan, y bueno, podemos verlo como en enfermedades y cosas grandes, pero también hay situaciones en las que familiarmente están allí y que tal vez no son como, llamémoslo entre comillas, importantes, eh, porque están solamente ahí, porque simplemente es, no sé, cuando nuestros hijos son necios, cuando luchamos con los jóvenes, cuando tenemos dificultades entre los matrimonios, ¿cierto? Hay cosas o situaciones que también son difíciles en las que muchas veces luchamos para encontrar una esperanza, ¿cierto? Entonces, a veces estas cosas como que lo hacen sentir a uno como abrumado y yo recuerdo sentirme desesperanzada, fue difícil, fue algo que no lo esperábamos, ¿cierto? Y, y, y recordaba yo que clamaba mucho al Señor diciéndole, Señor, yo no puedo con esto, te necesito, Señor, ¿cierto? Y no sé qué hacer, ¿cierto? Y muchas veces pensamos en eso, como que le preguntamos a Dios, no sé qué hacer, Señor, ayúdame. Y aunque en ese momento no cambia ninguna situación, ¿cierto? Como que uno dice, entrego eso al Señor, pero como que en ese momento no cambia nada, ¿cierto? Y, y no cambia como mágicamente, sino que sencillamente seguía sintiéndome así. Me sentía frustrada, me sentía triste, me sentía sí, o sea, como que todo sentía temor, pensaba mucho en mis hijas, en el futuro, qué iba a pasar, y todo el tiempo estamos así. Entonces, llegó un momento de la vida, y bueno, quiero contarles que mi esposo lleva ya 8 años
con estas enfermedades, con esto que él está padeciendo. Eh, y también les cuento que mi hija Ana sufre también de una dermatitis crónica. Entonces, desde muy pequeñita, en sus manos se brotan, hay alimentos que también, y esas son cosas que también crean como desesperanza, como que uno dice, yo quisiera que mi hija tuviera sus manitos bonitas, que no tuvieran nada, que no lucharan con nada de esas cosas, ¿cierto? Pero algún día el Señor me mostró y me aferré a la esperanza del Evangelio. Y eso es a lo que nos debemos aferrar, a la esperanza del Evangelio. Y muchas veces, mm, culturalmente, eh, digamos que te dicen, bueno, ninguna mujer llega a ser, pues, a ser mamá o a ser esposa, con la expectativa de que alguna persona o alguien de la familia tenga una discapacidad o que tenga problemas de salud o que tenga problemas de comportamiento o que se requiera de alguna intervención, ¿cierto? Y, y muchas de nosotras vamos a tener que enfrentar esas noticias inesperadas, ¿cierto? Acerca de todas estas cosas. Y a veces pensamos que un diagnóstico que le den a esa persona explica el fin de esas preguntas, ¿no? Como cuando estamos en el hospital, como que nosotros decíamos, bueno, ¿y por qué esto? ¿Qué pasaría? Y ya le dan a uno un diagnóstico y uno dice, bueno, ya tenemos algo, ya sabemos qué es y ya sabemos cómo se debe tratar, ¿cierto? Y uno siente en cierta manera como un alivio, ¿cierto? Como una tranquilidad, pero porque sabemos también a qué nos vamos a enfrentar, ¿sí? Y empezamos a encontrar esas respuestas. Entonces, muchas veces es difícil enterarnos de situaciones que tal vez, en el caso, digamos, de mi hija, también enterarse que tu hijo, en cierta manera, cuando conocen del Evangelio y es diferente a sus compañeras y ella recibe esos ataques también de las personas o de las compañeras en ese entonces, ahorita pues ya está aquí en casa, pero para ella fue difícil su etapa escolar. Entonces, muchas veces como que culturalmente te dicen como, ah, pero no pasa nada, bueno, son situaciones difíciles, pero estamos en un siglo o en un tiempo donde hay medicina, hay buenos médicos, hay remedios, hay un sinfín de cosas, ¿cierto? En el cual tú empiezas a guardar como esa esperanza en ello, ¿sí? Como que perdemos la mirada y empezamos a guardar la esperanza en ello. Entonces, te dan la cremita, bueno, vamos a ver qué funciona la cremita, que si te dan alguna medicamento, por lo menos para mi esposo, bueno, vamos a ver cómo reacciona el cuerpo, ¿cierto? Hay situaciones en las que te dicen como hay sillas de ruedas, hay una cosa, hay dispositivos, hay cirugías, hay, bueno, un sinfín de cosas y te dicen como, bueno, si tú tienes el dinero, si tú tienes conexiones y si tú tienes motivación, puedes cambiar lo que sea, ¿cierto? Puedes cambiar lo que sea que, que vaya a ser para el futuro y gracias a esa tecnología y a los médicos que son capaces, entonces eh, culturalmente te dicen, pon tu esperanza en ese equipo, ponen esperanza en esas cosas, ¿cierto? Porque ellos saben qué hacer, ellos saben cómo tratarlo, ellos saben cómo es toda esta situación. En el caso de mi esposo, ha sido de ires y venires, ha sido de experimentos, ha sido, les digo la verdad, de conejillo de Indias, porque es una enfermedad o son enfermedades huérfanas, son enfermedades que no se saben cómo surgieron, no saben cómo tratarlas. Él es uno entre muchas personas y a veces eso es difícil porque empezamos a guardar la esperanza en muchas situaciones y muchas personas te dicen como, no, si quieres ver a acupuntura, ve a una cosa, ve a la otra, y eso requiere de tiempo, requiere de dinero y requiere de muchas cosas, ¿cierto? Entonces, el mundo te empieza a decir a ti que tú eres su esperanza, ¿sí? En este caso, en mi caso decía, no, la esperanza de tu esposo muchas veces o la esperanza de tus hijos eres tú, porque tú eres la que estás ahí, porque tú ves el desarrollo de esa enfermedad o de esa situación. Y,
y empiezan a ver, o sea, te dicen como que tú eres esa esperanza de la condición y el desarrollo en el que se dan las cosas, ¿sí? Entonces, directamente como que tus capacidades empiezan o sea, tú empiezas como a buscar esas respuestas a esas necesidades de tus hijos o a esas necesidades de tu esposo o a la necesidad que tengas, ¿cierto? Y muchas veces esto puede ser abrumador, ¿sí? Ninguno podemos mantener como ese ritmo, porque recuerdo mucho y aún en estos tiempos como, no, mira, por lo menos buscando en algún momento veíamos un tratamiento para mi esposo que es como un coma inducido. Es como volver a reactivar el cuerpo, ¿sí? Como que le dan ese coma y él vuelve como a revivir para que su cuerpo vuelva a lo normal, a mecanizarse y ya no tenga el dolor de su pierna ni nada. Lo vimos en una muchacha que tal vez también ella sufría lo mismo que mi esposo, pero eso también requiere de tiempo, dinero, de viajar, de ir a otros lugares y uno empieza a guardar tal vez la esperanza en eso que en algún momento te están mostrando, ¿cierto? Entonces, eh, y pues se sigue presionando como que creamos como en esa mentira de que si nosotras descubrimos ese problema a tiempo, pues podríamos proporcionar esos cuidados con diligencia y uno se esfuerza lo suficiente para controlar esa trayectoria futura de esa condición de nuestros hijos, de nuestro esposo, de la familia, de lo que sea, de la persona que esté ahí. Entonces, algunas veces con todo esto, pues nos sentimos emocionadas, otros días, pues nos sentimos desconsoladas, o a veces la mayoría de los días son una mezcla de ambos, y nos dicen como, bueno, tenemos que estar agradecidos porque hay médicos, porque hay terapeutas brillantes, apreciar los asombros de la medicina, de los equipos médicos, ¿cierto? De todas estas cosas. Y muchas veces nosotras no podemos controlar el futuro de esto. O sea, es difícil. Cuando recibimos un diagnóstico difícil, se nos dice que pongamos nuestra esperanza en nuestras propias habilidades o en las habilidades de otros, como en este caso los médicos o de personas que recuerdo en algún momento que nos dijeron como hay una señora que es sana, hay una señora que va y te dice por qué tienes esta enfermedad o te dicen y te generan cosas que tú dices, ¿será? ¿Será que sí voy? ¿Será que es así? Ella dice que es sanadora y todo esto, pero algo en mi esposo dijo como, no, yo no quiero ir. Como que se inquietó su corazón, oramos y el Señor dijo como que algo dijo no. Y muchas veces ponemos la esperanza en eso. Eh, y somos personas y somos humanos limitados, ¿cierto? Somos personas limitadas que fallamos, fallamos al Evangelio. Y solamente el Evangelio nos ofrece una esperanza mejor, una esperanza que no descansa en nuestros propios méritos ni en nuestras capacidades, sino es una esperanza que alimentó a 5.000 con solo 5 peces y 2 panes, que hizo caminar a los paralíticos, que sanó vientres, que partió el mar en dos, ¿cierto? Que resucitó huesos secos, que le dio vida a las aves más insignificantes. Y es una esperanza que a nuestros ojos, más allá de la visión de nuestra cultura, nos hace ver que algo grande se está escribiendo. Entonces, el mensaje del Evangelio, ¿qué nos dice? Entonces nos dice que Dios creó a los primeros seres humanos, ¿cierto? Allí estuvieron allí en el Edén y fueron formados por el Señor a la perfección. Entonces la presión sanguínea era estable, los latidos del corazón, todo estaba sincronizado, ¿cierto? Su cerebro era el mejor. El cerebro de mi esposo no está bien, en cierta manera, porque su cerebro no emite ese bloqueo de dolor para su pierna. Entonces necesita y requiere tratamientos. Pero allí el Evangelio nos dice que
Adán y Eva gozaban de cuerpos perfectamente capaces para trabajar, que descansaban en el huerto sin contratiempos, ¿cierto? Y ellos tenían comunión diaria con el Creador. Caminaban y hablaban con su fuente de esperanza, confiados en Dios, en sus caminos y en la vida que Él dispuso para ellos. Pero entonces ya después de todo esto, pues viene la caída, ¿no? Cuando Adán y Eva pecaron, pues fueron expulsados del Edén, mientras el querubín y la espada encendida rodeaban el huerto. Dios lanzó a Adán y a Eva a una vida dolorosa, ¿no? De trabajo, de lucha. Por primera vez ellos experimentaban un dolor de rodilla, la pérdida de la vista con su vejez, ¿cierto? Tal vez el contagio de alguna gripa o alguna cosa. Entonces, la caída sacó a la fragilidad, sacó a la luz la fragilidad del cuerpo humano. Y pues con ella vinieron las enfermedades, las dolencias, las disfunciones, las discapacidades y, y son cosas que se van desarrollando durante el tiempo, ¿cierto? Aparecen en un instante de nuestras vidas, así de la nada, sin importar cómo vengan, llegaron, ¿cierto? Entonces, esos efectos de esta caída, pues, son evidentes, ¿cierto? Entonces, Eva comió el fruto para buscar una esperanza mejor que Dios. Y a veces nosotras buscamos esa esperanza en cualquier otra cosa que podamos encontrar, porque muchas veces dudamos que un buen Dios pueda permitir el sufrimiento. Entonces, eh, a veces abrigamos como esa esperanza también en nosotras mismas, ¿no? En lo que nosotros podemos hacer, cómo podemos ayudar. eh, y muchas veces hacemos como Eva, ¿no? Ansiosas de tal vez controlar ese futuro, creyendo que podemos descubrir en algún momento la sanidad que pueda ser sanados por nosotras mismas o nos convencemos de que la esperanza está en ese éxito para nuestros hijos, ¿sí? Entonces, eh, muchas veces lo hacemos peleando la dura batalla hasta que ya la cuenta bancaria está hasta agotar todas las opciones, todos los recursos, ¿cierto? Y queremos buscarles la solución por nosotros mismos, pero ponemos esa esperanza en esa arena movediza, ¿sí? En eso que no está tan firme y nos debatimos entre esa actitud y entre esas perspectivas, ¿no? Entonces, y muchas veces todo esto, al buscar todo esto, uno se siente cansado, uno se siente frustrado, sin gozo, y porque no podemos garantizar que todos esos esfuerzos, que toda esa atención médica y ningún progreso de las enfermedades o de la situación que estemos pasando, eh, se pierde, o sea, se empieza a perder la esperanza, no tenemos esa esperanza puesta, ¿cierto? Pero, ¿qué nos dice la palabra? Nos dice que hay una redención, ¿sí? Que en medio del suceso más doloroso, o en medio de cualquier rechazo, de cualquier cosa, porque también sufrimos cuando tenemos rechazo, eh, está ahí, hay una persona que está ahí. ¿Sí? Entonces, dice en la palabra que, eh, permítame acá. Dice, en medio del suceso más desolador para toda la humanidad fue el rechazo de Dios por parte de Adán y Eva, ¿cierto? Dios ofreció esperanza. Cuando maldijo la tierra, Dios incluyó una promesa, ¿cierto? Una frase que lo iba a cambiar todo. Y dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿cierto? Era una esperanza no para materializarse en ese momento, sino fue una promesa para el futuro. Entonces Dios no quitó al instante los efectos de esa caída, rescatándolos de una vez, sino que a su tiempo, eh, sino que se toma el tiempo
para soplar vida en algo que está muerto. Entonces, él sacó a Adán y a Eva del huerto, ¿cierto? Permitiéndoles vivir y sentir estas dolorosas situaciones de la caída. Y con el tiempo ellos se aferraron a la promesa de Dios de que un día un hijo de Eva iba a aplastar a Satanás y el pecado. Entonces, Adán y Eva nunca conocieron a ese rescatador en su vida sobre la tierra. Y Adán vivió más de 900 años, pero sin embargo ellos vivieron con la esperanza en la promesa de Dios en redimirlos cada noche. Entonces, y muy seguramente ellos lloraban, ¿no? Probablemente ellos pasaron momentos difíciles, pero ellos no lloraban sin esperanza. Ellos creyeron y confiaron que un día iban a regresar a un Edén mejor. Su esperanza no fue una esperanza vaga, una ilusión o un quizás, sino una esperanza segura y confiada de que algo iba a suceder en el futuro. Entonces, eh, como lo veíamos el domingo, Mauricio nos decía, está bien que lloremos, está bien que nos sintamos así, que nos sintamos temerosas, frustradas, con muchas situaciones, ¿cierto? Pero que no nos quedemos ahí, que sigamos adelante, que sigamos caminando con el Creador, que sigamos en esa lucha, que oremos, que le pidamos al Señor por eso que estamos sintiendo, ¿cierto? Y esa esperanza era una persona, pero no era cualquier persona, ¿cierto? Nuestra esperanza perfecta, ¿quién es? Es Jesucristo. Entonces, eh, por ahora, pues vivimos hoy con la esperanza de que esta vida no es todo lo que hay, que hay un propósito más grande para que lo que estamos experimentando acá. Y, y algún día viviremos otra vez con esa esperanza cuando Dios traiga la restauración de todas las cosas, ¿cierto? Dice que nunca volveremos a sentir el dolor, la aflicción, ¿cierto? Que Él enjugará, dice en Apocalipsis 21, 4, 5, que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y es una promesa que infunde esperanza, ¿cierto? Y podemos que algún día podemos que todas esas discapacidades, que todas esas diferencias serán sanadas por completo, que ya no habrán medicamentos, ya no habrán cirugías, ya no habrá temor, ¿cierto? Ya no tendremos que ver a nuestros hijos sufriendo por el rechazo, ya no tendremos que ver, en mi caso, ver a mi hija con esas manitos así, o ver a mi esposo le diagnosticaron que ya no tiene cura, que él ya tiene que vivir así, médicamente, como dicen ellos, dicen, vamos a darle algo para que pueda tener una vida medio buena, entre comillas, y, y ya no van a ver como esos tratamientos ni nada, ni efectos secundarios de todo. Entonces, a nosotros nos dicen como, bueno, Hans toma una cantidad de medicamentos fuertes. ¿Y eso en qué le puede afectar? O sea, que pueden haber efectos en cuanto a eso, pues en cuanto a sus órganos. Sus órganos se pueden ir deteriorando por la cantidad de medicamentos que él toma, por todas las cirugías que le hacen, por toda esa irradiación de energía de su cerebro, porque sus neuronas se empiezan también a quemar. Entonces, nuestra esperanza en que está, en que en algún día vamos a llegar a ese paraíso y ya no habrá nada de esto, ¿cierto? Ya no vamos a tener que sufrir de nada de esto, porque el gran sanador caminará entre nosotros. Entonces, nuestra esperanza mm, está en el propósito y no está en la causa. Y quiero que se lo graben, que nuestra esperanza está en el propósito y no en la causa. Porque muchas veces pensamos, venga, ¿qué pasaría? ¿Será que a mi esposo le pasó algo cuando niño? O nos culpamos nosotras cuando Emily nació, ella nació con un huequito en el corazón. Y yo decía, ¿será que
le pasé, ¿será que yo hice algo malo? ¿Será que yo no me cuidé bien? ¿Será que fue por algo que me comí? ¿Será que sí? Empiezan a venir muchas cosas. Lo mismo la piel de Ana. La piel de Ana no es como la piel de cuando ella nació, no era la piel de un bebé normal. Su pielecita era áspera. Entonces empieza uno a cuestionarse, ¿cierto? Empieza uno también como a culparse de, bueno, ¿por qué sucedió esto? ¿Qué pasó? ¿Cierto? ¿Qué hice mal? ¿Sí? ¿Cómo sucedió esto? ¿Por qué sucedió esto? Entonces, eh, sin importar cuándo o cómo sucedió, saber que algo es diferente en nuestras vidas y en el desarrollo, eso es algo que produce dolor, que produce angustia, ¿cierto? Eh, y el clamor desesperanzado de una mujer que pregunta, ¿por qué Dios? Entonces, ¿qué hago ahora? ¿Sí? Y pienso que a nosotros nos dicen como no debemos preguntarle al Señor por qué, ¿cierto? Hemos escuchado que nos dicen, no, es que no hay que preguntar por qué, sino para qué. Pero yo pienso que es normal preguntar por qué, ¿sí? Es normal que, y está bien, y está bien hacérsela al Señor, porque la Biblia no enuda esas preguntas difíciles, ¿sí? Y eso nos consuela en gran manera, porque recordemos que los discípulos en algún momento le preguntaron al Señor por un hombre ciego, ¿cierto? Le decían que si fue que él estaba así porque, pues, ¿quién pecaría? Si fueron sus padres, para que, pues, él haya nacido así, ¿cierto? Ellos dieron por hecho de que debió ser el pecado del hombre o el de sus padres. Entonces, o sea, ellos lo dijeron con toda la seguridad de que era culpa de alguien, ¿cierto? Y sin embargo, Jesús dijo algo inesperado en ese momento. Y él dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para las obras de Dios, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, en esencia, él les dice a sus discípulos, no es por causa del pecado de ellos. Ahora dejen de concentrarse en la causa y empiecen a enfocarse en el propósito, ¿sí? Entonces, ¿por qué sucedió esto? Para que Dios se glorifique. Y nosotros como nosotros en mi familia lo vemos así, es porque Dios quiere glorificarse en medio de toda esta situación. Si tú estás pasando por alguna situación difícil con tu esposo, con tus hijos, Dios permite toda esa situación para que se glorifique el nombre de Dios. Entonces, si tú enfrentas cualquier situación diferente es porque hay un propósito en ello, ¿sí? Dios obra en la vida de tu hijo y por medio de todos esos desafíos para manifestar su gloria, ¿sí? Y Él obra en ti, obra en nosotras que también, pues, en ellos y en nosotros, que somos sus cuidadores. Y, y cuando y Dios se manifiesta en todas esas, en todas las cosas que tú puedes hacer para esa persona, ¿sí? Porque tú manifiestas misericordia. Y no sé cuántas de ustedes, cuando están, si están cuidando tal vez sus papitos que están ya en edad, que requieren cuidado y se ponen difíciles muchas veces, ¿cuál es la misericordia que yo estoy manifestando como cuidadora a esa persona? Porque nosotras estamos manifestando la gloria del Señor en medio de esas situaciones difíciles que a veces no queremos, ¿cierto? Entonces, cuando declaramos la gracia de Dios en nuestras vidas, eh, cada día debemos hacerlo. Cada día debemos estar logrando sobrellevar esa manera en la cual nosotras interactuamos con la discapacidad, con la enfermedad, con la conducta del hijo, con los papitos, con cualquier proceso que tú estés viviendo. Porque muchas veces queremos ver solamente lo grande, pero hay situaciones tan cotidianas en la vida de uno que también te quitan la esperanza, que también te desesperanza si simplemente sientes tristeza, temor, angustia, y vemos que debemos estar glorificando a Dios en medio también de esas situaciones. Entonces, em, nosotras manifestamos las obras de Dios frente a la vista de todos los que nos rodean, ¿cierto? Son obras que dan vida, que infunden esperanza,
que nos llenan de gracia, que inspiran compasión, que reestructuran el corazón, que estallan en gloria, que repelen el pecado, ¿cierto? Ya no voy a ir a tratar mal o ya no voy como que, algo que a mí en algún momento me pasaba era que cuando yo cuidaba a mi esposito y él todo el tiempo me llamaba yo era como, ay, otra vez, ay, ya me está llamando otra vez, porque uno se deja llevar como por esas situaciones y no es así, debemos hacerlo para el Señor, como para el Señor, hacer todo como para el Señor. Y, y también es una esperanza que santifica, ¿cierto? Que la dificultad y los cuestionamientos tienen la capacidad de empujar con fuerza la incredulidad, revelando nuestras dudas, nuestros temores, nuestra amargura y la verdadera naturaleza de nuestra fe. Entonces queremos soluciones fáciles, rápidas a nuestros problemas, pero Dios nos ofrece eh, soluciones lentas porque aprendemos despacio. Entonces, aquí, cuando tú le dices al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? Acá nos está dando la respuesta del Señor, porque aprendemos despacio. ¿Para qué? Para que Dios se glorifique. Entonces, no está mal preguntarse por qué. Entonces Dios no te pide que cerremos nuestros ojos, que nos precipitemos y que esperemos lo mejor mientras tú estás navegando en esas profundas aguas del cuidado de esa persona. Y tampoco te promete que te hará desaparecer esos difíciles situaciones, esos océanos, eso que se mueve por allá que está, mejor dicho, haciendo estragos en nuestras vidas. Y, y de todo lo que tienes por delante. En cambio, promete que estará contigo siempre. Entonces, en Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. Entonces, batallar y soportar con paciencia produce santificación. Nos obliga a mirar más allá de nosotras mismas y de nuestras circunstancias y a decidir si realmente creemos que lo que Él dice es verdad. También dice en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. También dice en Salmos 97:10, Él guarda las almas de sus santos. También dice en segunda de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y algo que veía en algún libro era que, que nosotros debemos respetar, o sea, debemos respetar a los doctores, a todos estos tratamientos, a todo esto, ¿cierto? Y no está mal, no está mal hacerlo. Yo no estoy diciendo que no estemos haciendo todas estas cosas, pero confiamos es en Dios. Confiamos es en lo que Dios puede hacer a través de todas esas situaciones y no debemos afanarnos en, bueno, vamos a ver qué solución. Mucho yo quiero una solución ya, o sea, necesito que esto evolucione, yo no quiero sentir más tristeza, yo no quiero sentir más temor y me afano y quiero una solución rápida, pero eso es lo que no es lo que nos pide el Señor. El Señor nos dice que debemos recordar que nuestra confianza debe estar en Él y solo en Él, ¿sí? Y, y algo que me gustaba era que decía que es buscar su dirección durante las crisis más grandes de la vida, pero mientras tratamos de resolver las dificultades menores por nosotros mismos. Entonces, la tendencia a confiar en nosotros mismos es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sí? Y a veces se necesita de una gran crisis o por lo menos una moderada para que nos dirijamos al Señor. Entonces, si aprendemos a confiar en Dios en las adversidades menores, estaremos mejor preparadas para confiar en Él durante las mayores. Si yo confío en el Señor en algo cotidiano en mi vida, como, no sé, eh, alguna situación difícil con mi esposo, alguna situación difícil con mis hijas, algo cotidiano en nuestra vida, asimismo podemos enfrentarnos a algo más grande, ¿sí? Entonces,
Algo que me gustaba de acá era que decía, es una persona que se llama Philip Bennett Power, dice, las circunstancias diarias de la vida nos brindarán oportunidades suficientes para glorificar a Dios con nuestra confianza, sin esperar ningún llamado extraordinario a nuestra fe. Recordemos que esas circunstancias extraordinarias son pocas, pues la mayor parte de la vida transcurre sin que éstas ocurran. Y si no somos fieles y confiamos en lo pequeño, no lo haremos para lo grande. Dejemos que nuestra confianza crezca a través de la modesta experiencia diaria, con todas sus pequeñas necesidades, pruebas y penas. Así cuando sea necesario, ésta estará allí para soportar todas las cosas grandes. Entonces, aprendamos de la experiencia y busquemos confiar en Dios en las situaciones corrientes de la vida, en las situaciones que estén ahí. Entonces, ya sea que la dificultad sea mayor o sea menor, debemos escoger confiar en Dios. Y siempre debemos escogerlo a Él. Siempre debemos escoger confiar en Dios. Y poder decir, como decía el salmista en el Salmo 56:3, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Y también en Isaías 41:10 dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En Apocalipsis 21:5a, en Salmo 89:33, jamás le negaré mi amor, ni mi fidelidad le faltará. Y en Apocalipsis 21:5a, dice, yo hago nuevas todas las cosas. Y cuando yo leo esto, yo recuerdo la última vez que estuve en el hospital con mi esposo. Yo lo veía dolorido, sufriendo, con dolor en el pecho de tanto dolor en su pierna, morado del dolor, con sus labios secos. Yo decía, Señor, no sé por qué el Espíritu Santo en ese momento me mostró y decidí, yo como que con mi boca dije, Señor, tú dices, yo hago nuevas todas las cosas. Y yo le decía eso a mi esposo, no sabemos qué propósito tenía el Señor con que él se enfermara así, pero ahorita estamos viendo eso. Entonces, ya el viernes tuvo su cita, le pudieron mirar el dispositivo, se lo pudieron calibrar, le pudieron dar las citas cada 2 meses, le dieron más medicamentos, y aunque eso parece difícil, uno dice, no, pero eso no es una solución. Para nosotros es una solución, porque confiamos en el Señor, porque puede que pudo haber sido doloroso, difícil en ese momento, el Señor ahorita está mostrando otras cosas. Entonces, es ver eso, yo sé que es difícil decir, disfruten el momento, disfruten el progreso. Es muy difícil decirlo, porque muchas veces caemos, porque somos humanas, porque necesitamos ser levantadas, pero el Señor y el Espíritu Santo de Dios es quien nos levanta y nos hace ver todas estas situaciones de una manera diferente. Entonces, si ustedes están pasando por alguna situación, entonces hagan esa realidad, no solamente para, todas estas promesas no son solamente para nuestra familia, es también para nosotras mismas, ¿sí? Nosotros deberíamos clamarle de corazón al Señor y confesarle al Señor y poder mm, hablar de estas cosas, hablar de su palabra, decirle, Señor, lo que en algún momento hablábamos, Flavia nos decía, o sea, estemos hablando de los versículos, estemos memorizando, que en el momento de batallas podamos hablar de la palabra del Señor, ¿cierto? Recordarnos a nosotras mismas, porque nosotras también tenemos esas necesidades profundas en nuestro corazón, ¿cierto? Y nosotras necesitamos una sanidad para el corazón, y eso está en la palabra del Señor, ¿sí? ¿Necesitáis un Entonces, poquito de agua? señora. Bueno, entonces debemos estarnos predicándonos a nosotras mismas estas verdades, ¿sí? Cada día. Cuando
así cuando tú tengas todo resuelto y esté todo bien, tenemos que estarnos predicando a nosotros mismos, porque somos olvidadizas, ¿sí? Somos olvidadizas, somos seres humanos y como sabemos que tenemos esa memoria limitada, cada vez que tú te levantes, recuérdate a ti misma la historia. Recuérdate a ti misma quién es tu roca eterna, recuerda la columna de nube, recuerda quién es el alfarero, ¿sí? Recuerda la zarza ardiente. Recuérdate y repítete a ti misma el mensaje del Evangelio cada mañana y cada día, porque sí o sí vamos a enfrentar todos los días situaciones difíciles, ya sean grandes o pequeñas, pero siempre estémonos recordando la palabra del Señor y hagamos como Adán y Eva en ese momento. Ellos tenían una relación diaria con el Señor, una relación íntima con el Señor, y eso es lo que nos fortalece cada día para seguir adelante. Entonces, cuando tú estés recordando todo esto, eh, siempre clámale al Señor. Recordemos que nuestra esperanza está en el propósito y no en la causa. Nuestra esperanza está en el propósito y no en la causa. No nos derrumbemos, no nos quedemos ahí, no nos quedemos pensando cómo voy a hacer, qué voy a hacer, cuál es la solución más fácil. Clamémosle al Señor, clamémosle a Dios. Y esto también nos lleva a lo que hablábamos hace 8 días con Flavia. Flavia nos decía que debemos, que nosotras tenemos el poder para hacer momentos especiales para nuestra familia. Ellos están ahorita, mañana no sabemos. Yo no sé mañana si voy a estar con Hans, si voy a estar con mis hijas, si vamos a tener alguna de las personas con las que estamos. El momento es ahora, ¿sí? Que podamos marcar la vida de nuestros hijos y de nuestras futuras generaciones, que puedan ellos fortalecerse, que podamos ser nosotras ese testimonio de, oiga, mis papás en algún momento pasaron situaciones duras, también unas no tan duras, pero aún así ellos siguieron confiando en el Señor, que nuestros hijos puedan ver eso y puedan también en algún momento, cuando ellos estén así, ir al Padre, pedirle al Padre, confiar en esa roca que nosotros tenemos. Entonces, recordémonos a nosotras mismas que hay un propósito más grande en acción. Confiemos en el proceso largo de Dios, de hacernos crecer en la fe mientras Él imprime lentamente verdad en tu alma. ¿Sí? Haz manifiestas las obras de Dios delante de quienes te rodean, viviendo por fe y con esperanza en la gran historia de Dios que va a completarse, sabiendo que el sol no se pondrá para siempre en el Edén. Mientras esperamos, esperamos con esperanza. Y eso lo quería hoy transmitírselo a ustedes, que esperemos con esperanza en el Señor, que no confiemos que nuestra esperanza esté en el propósito y no en la causa, ¿sí? Que estemos ahí, que nos estemos predicando la palabra, no, no lo hagamos por hacer, o sea, de verdad, guardemos y atesoremos en nuestro corazón la palabra del Señor, porque como les dije, en ese momento difícil, el Señor me dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y bueno, gracias a Dios por este tiempo. Espero que nos llevemos esto y recordemos que por qué, Señor, por qué estamos pasando por lo que estamos pasando, porque aprendemos despacio. ¿Para qué? Para darle gloria al Señor. ¿Listo? Entonces, no sé si Neri me puedas acompañar en oración para terminar. Claro que sí. Padre Señor, te alabamos en esta mañana, te bendecimos y te agradecemos el hecho de poderte llamar Padre, Señor, de poder venir delante de tu presencia en Cristo, Señor, porque nos has amado, porque nos has escogido aún antes de la fundación del mundo, Padre, y nos has hecho tus hijas, hijas amadas, a pesar de que vivamos situaciones que a veces nos hagan creer que no lo somos, Señor, tu verdad
está ahí latente, diciendo cuánto nos amas, diciéndonos que estás junto a nosotros, Señor, que tú vas con nosotros por ese valle de lágrimas, que tú vas con nosotros por ese valle de sombras, Señor, porque tú eres nuestro buen pastor, Señor, porque tú has dado tu vida por nosotras, Señor. Podemos descansar en ti, podemos confiar en ti, podemos refugiarnos bajo tus alas, Señor. Gracias porque eres poderoso, eres todopoderoso, Padre. Gracias porque eres amor, Señor, porque eres sabio, porque lo que nos pasa, Señor, no se sale de tu soberanía, Padre, porque tú sabes lo que necesitamos, porque eres sabio, porque tú puedes ayudarnos, porque eres todopoderoso y porque todo es para nuestro bien, porque eres amor, Señor. Gracias, Señor, por tu sabiduría, por tu soberanía, por tu amor, Señor. Gracias porque eres bueno, Padre. Y por eso podemos decir, alabemos al Señor porque eres bueno y porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Sí, alabemos al Señor. Y hoy estamos aquí reunidas para alabarte, Padre, para decirte gracias por la buena obra del Evangelio, Señor. Gracias por la obra de Cristo. Gracias porque Cristo es nuestra esperanza, Señor, porque en Él podemos estar seguras y confiadas, sin importar lo que estemos pasando. Tú, Señor, estás con nosotras, porque tú ya has vencido y porque mayor es el que está en nosotras que el que está en el mundo. Gracias, Padre. A ti sea toda gloria y honor por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, mis amadas, espero que haya sido un buen tiempo. Anhelamos que sea el Señor llenando sus corazones de ánimo, de esperanza, que sigamos adelante en esta lucha. Y le doy gracias a Dios porque si ustedes se dieron cuenta, esta mañana yo me conecté y se me apagó el computador. Y yo dije, Dios mío, se me va a apagar otra vez, no puede ser. Pero no, el Señor hizo posible esto y gracias al Señor por eso. Esperamos también las fotos de sus recetas, de lo que haya, para que preparen ese alimento delicioso para la familia, que estemos recordando esto. Como lo decíamos al principio, debemos guardar y atesorar todas las cosas que Dios nos permite vivir. Y yo creo que es la primera vez que hacemos una receta virtual. Entonces, qué rico que nos hayan acompañado. Vamos a tener más de estos espacios, entonces anhelamos que nos puedan seguir acompañando, que puedan animar a las otras mujeres. Nosotras acá podemos ver quiénes están y quiénes no están, y las que no estuvieron, poderlas animar a que estén aquí compartiendo con nosotras, que podamos como unidad, no solo compartir de esto, sino también de la palabra, de lo que nos llevamos, de cómo estamos, ¿cierto? De las necesidades que muchas veces tenemos, que a veces ustedes piden oraciones y estamos acá para orar por ustedes, por las situaciones difíciles, y eso hace que nos volvamos unidas, que nos conozcamos, que nos aprendamos a conocer. Entonces sería rico que cada una de ustedes, y bueno, eso es otro, acuérdense que el domingo nos dieron un papelito que dice, empieza tú, porque siempre decimos como, ay, no, pero es que a mí nadie me llama, a mí nadie me escribe. No, empieza tú, empieza tú animando a esa persona a que esté aquí con nosotras, a que nos acompañe, ¿cierto? Empieza tú orando y recordemos que tenemos un propósito con este grupo y es que el otro año queremos hacer una salida, un campamento. Y qué rico que empecemos por nosotras mismas en ahorrar, en empezar a obtener esos recursos. Recuerden que vamos a tener también cooperativas en la iglesia, entonces para que se estén animando, de pronto lo quieran hacer solas o con alguien y puedan decirnos, ay, no, este domingo yo quiero ir y ofrecer algo. Y todo lo que se recoja va a ser para que podamos tener ahí un colchoncito para poder ayudar a las que todavía les hace falta o a las que de pronto no puedan. Es para todas. Entonces las animo, chicas, a que estemos juiciosas, constantes y que podamos prepararnos para ese tiempo. No sé si tengan alguna otra cosita por ahí pendiente para que podamos decir en el grupo, chicas.
Nada. Muchas gracias. Dale, Cita, con mucho gusto. ¿Tomaron la receta, Pialcita y Gladysita? Sí, señora. Está muy ¿Cómo les- rica. Ah, No, bueno. ya Sí. la ensalada ahorita la termino porque y cuando termine todo yo les mando la foto.